Hola, buenos días. Hoy es jueves 28. Hoy es uno de esos días donde, bueno, primero decir que hoy vamos mucho más tarde de lo habitual. Demasiadas informaciones, demasiado análisis. Y lo que decíamos, hoy es uno de esos días donde uno se le hace complicado el análisis político. Y es donde uno debe marcar diferencias con lo que llamamos fans, fanáticos u otras formas. A veces hay que intentar aplicar la lógica, a veces hay que intentar aplicar el mismo rasero a todos los comportamientos. Y eso, que para algunos es la base, en este caso del programa y de nuestras historias, para otros se convierte en algo muy complicado, porque solo ven lo negro en lo negro, solo ven lo blanco en lo blanco, y solo arrían o izan su propia bandera. Dirán, ¿y todo esto a cuento de qué viene? Pues viene a cuento de lo que se ha aprobado hoy en el Parlamento gracias a la abstención de Vox. Según parece y según indican los propios miembros de Vox, lo han hecho por España. Entonces uno se plantea, vamos directamente al grano para que nadie tenga dudas. Cuando Ciudadanos apoyó el estado de alarma en su momento y Vox se le echó encima diciendo no sé qué, ¿no lo hacía Ciudadanos por el bien de España? ¿O eso pensaban? Cuando los socialistas hacen alguna medida que no se creen que lo hacen según ellos por el bien de España, cuando cualquier partido político, hasta el PP, decide virar y separarse de Vox, ¿no creen que lo hace por el bien de España? ¿No es lo que Vox ha criticado todos estos meses desde el extremo populismo? Pues parece que al final hacen lo mismo que todos. Solo creen lo que ellos creen, solo justifican lo que ellos justifican y han votado no solo con su abstención a favor del gobierno, de ese gobierno responsable de más de 80.000 muertos, sino peor, han votado junto de la mano de Bildu. Realmente, hacer análisis en este país es una aventura que no tiene nombre y no tiene precio a pagar, porque realmente uno se puede sorprender de muchas cosas, pero llegar a esta situación y que encima miembros de Vox, fanáticos de Vox, lo defiendan como lo más normal, uno se pregunta, ¿y por qué no defendían como normal que Ciudadanos en su momento apoyara al gobierno? ¿Por qué no defendían que el PP no dijera nada y los criticaban a todos de forma directa y agresiva? ¿Qué pasa? Que cuando es de ellos lo hacen bien y el resto son inútiles y lo hacen mal. Esa prepotencia que algunos tienen por lo que hacen bien y hacen mal. Y al final los datos, uno podrá decir, bueno, es que realmente va bien, perdonen. Si no se hubiera aprobado el decreto, se hubiera negociado un nuevo decreto. Seguramente más acorde y con más consenso. No busquen historias. No aprobar el decreto no es que no llegaran los fondos europeos, que tampoco van a llegar mañana. Obviamente, presentarse Europa con un decreto no aprobado no vale, porque quita garantías, pero presentarse Europa con un proyecto y un decreto aprobado gracias a lo que muchos en Europa, empezando por la vicepresidenta Calvo o el propio presidente llaman ultraderecha, pues cuanto menos sorprende. Vamos a decirlo así de claro. El consenso es consenso aquí y donde sea, y el consenso se hace de negociar, de pactar, de buscar ideas comunes. Hasta con los más malos si quieren. Y si algo se ha vanagloriado, perdón, este gobierno es de haber pactado hasta con el diablo. Sorprende que esa función se haya extendido a llegar a acuerdos donde al mismo lugar suman Bildu y Vox. Seguramente a los de Bildu les da igual, seguramente a mucho votante de Vox no le parece el camino más adecuado. Ya pueden explicar que es por el bien de España, ya pueden explicar lo que sea, pero si alguien considera que aún equivocadamente el gobierno, el PP, Ciudadanos, hasta Bildu, no hace las cosas por el bien de España, pues que metan el mismo saco a Vox. ¿O solo lo que hacen ellos es por el bien de España y lo que hacen el resto es por el mal de España? Porque cuando intentamos buscar el mismo rasero ha de ser para todo. Y lo que parece incongruente es las palabras del propio diputado
de Vox, que vamos a buscarlas y citarlas literalmente. Lo que aquí se nos presenta, por el decreto que se han abstenido, eso hay que dejarlo claro, se han abstenido, no han votado a favor, se han abstenido, pues digamos la frase: lo que aquí se nos presenta son los fundamentos de la mayor red clientelar de la historia de España. Las consultoras ya están celebrando el maná que caerá desde el gabinete del presidente. Este mecanismo es el camino más corto a la corrupción. Y se abstienen para que tire adelante. No sé. ¿Qué pasa? ¿Que para ellos significa una cosa decir A y otra ser B? Si ellos consideran que es para el bien de España es, y citamos literalmente la frase del diputado Espinosa de Vox, literalmente la frase dice: este mecanismo es el camino más corto a la corrupción, y eso es lo que apoya con su abstención Vox, el camino más corto a la corrupción. Hombre, realmente vamos a decirlo, es muy sorprendente. Muy sorprendente también que el propio gobierno se apoye en Vox, cuando ayer empezamos el programa hablando de este tema, que prácticamente, vamos a decirlo de una manera clara y rotunda, casi nadie había caído en este tema. La retirada de apoyo de Esquerra, dijimos que ponían en una situación muy complicada al gobierno, y empezamos el programa porque creíamos que era el tema fundamental del día de ayer. La prensa lo ignoró. Está claro que algunos sí que estaban pendientes de ese tema. Y lo que menos esperaban esta mañana, cuando se forzaba el apoyo de Bildu y se intentaba a última hora, como comentábamos ayer, el apoyo de Ciudadanos, es que Vox pusiera el plato en la mesa. Sobre todo por lo que ha dicho Vox hasta la fecha. Y algunos hemos defendido, y seguimos defendiendo, que obviamente cualquier partido democrático, y consideramos a Vox un partido democrático, obviamente, puede hacer lo que considere oportuno. Pero jugar con decir una cosa, literalmente, que este Real Decreto, este mecanismo es el camino más corto a la corrupción, y aprobarlo a los 5 minutos, gracias a su abstención, se hace cuanto menos extraño. Porque algunos pueden pensar, es que intentan coger el camino del PP en la oposición. Pues hombre, si la oposición en este país, llámese PP, llámese Vox, llámese quien sea, tiene que ir de la mano del gobierno responsable de la mayor caída de la economía de más de 100.000 muertos, vamos apañados. O sea, lo que estamos criticando de la debilidad del PP, de Pablo Casado, que no ha hecho oposición en ningún momento, parece que Vox ha considerado que es el camino correcto. Seguramente se deben creer las encuestas del CIS y deben creerse que aún el 30% de este país está a favor de mantener este gobierno y que ganaría casi por mayoría absoluta. En fin, son temas de esos que hacen el análisis político, vamos a decirlo con claridad, más entretenido, y que hacen que uno tenga que diferenciar cada vez más entre ser analista y ser fan de un partido. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Aquí los fans, está muy bien que blandeen y hagan lo que consideren con su bandera, pero aquí hacemos algo un poco más responsable, que es explicar las historias y es explicar para que la gente reflexione. Y solo hay que leerse todo lo que ha dicho Vox, y no hay que irse muy lejos, lo que ha dicho 5 minutos antes de votar. Recordamos, este mecanismo, esto es nuestro, al que vamos a votar para que se apruebe, es el camino más corto a la corrupción, para reflexionar si es lo normal o si, como llevamos diciendo semanas y meses, estamos en un país anormal donde ni el gobierno, ni la oposición, ni ningún partido hacen cosas normales. Todos anormales, en una situación donde parece que su única preocupación, seamos sinceros, es llegar a final de mes y ellos cobrar. El resto del país les da igual. Que el país va camino a la corrupción, como han dicho ellos mismos, es que no lo inventamos nosotros, lo ha dicho el portavoz de Vox, que este Real Decreto es ir camino a la corrupción, el camino más corto, y ellos lo han apoyado. No sé, se han pasado años diciendo que eran otra clase política, algunos creemos que son la clase política de siempre. Y eso, tristemente, es muy lamentable. Y en lo de siempre nos vamos al otro tema para comentar esta mañana, el tercer grado que ha aplicado la Generalitat a los presos, a los políticos presos, que a veces uno se confunde
con tanto bombardeo, en el que, en el fondo, recordemos, hace 2 meses, el 4 de diciembre, si no nos equivocamos, el Supremo dio un fuerte varapalo a la Generalitat por haber aplicado el tercer grado, diciendo entre otras cosas que era prematuro y entre otras que se inmiscuían en temas que no les tocaban. Pues 4 de diciembre, 4 de enero, no hemos llegado ni a los 2 meses y vuelven a concederlo. De lunes a jueves y luego fin de semana libre, para que puedan participar en la campaña, que nos da igual, según parece, a la Generalitat. Veremos cómo reacciona el Supremo, pero esto ya parece un ninguneo y un cachondeo. O sea, hace menos de 2 meses, 1 mes y unos días, dicen que era una barbaridad, en pocas palabras, lo que había aplicado la Generalitat, y luego de vacaciones vuelven a aplicar lo mismo. No sé, estamos en el país del real cachondeo, en el que nada es lo que parece y donde algunos, vamos a decirlo así, parece que creen que la democracia es solo suya. Da igual la justicia, da igual los tribunales, da igual cualquier cosa. Al final, todos borregos, todos haciendo lo que nos dicen, y hasta esos que se ufanaban de ser la única oposición, cuando nosotros siempre hemos dicho que la oposición, guste o no guste, está encabezada por el PP, pues algunos que los ninguneaban porque apoyaban al gobierno, me gustaría escucharles ahora qué dicen. Ah, claro, es que Vox lo ha hecho por apoyar a España, claro. El PP lo hacía por apoyar a Perito de los Palotes, vamos a hacerlo así, claro. Incompetencia de unos de otros. Otro tema, porque los temas se multiplican hoy. Ya hemos dicho que llegamos tarde porque hoy era un día complicado. Peores datos de la EPA desde el 2012, creo que ya ni se comenta. Y todavía, con los ERTES, vamos a ver peores datos. Así de claro, así de rotundo. Y expertos de la OMS que piden que el gobierno tome medidas radicales, que se cierre España como en marzo. Esto es un no parar. Cada vez menos personas, ya no hablamos de partidos, menos ideas en este país. Parece que la lucha por la supervivencia individual de muchos se va a llevar las cosas buenas de este país. Lamentable, creemos algunas actuaciones de hoy de un partido político, al que, como saben, vamos a decirlo con franqueza, desde aquí hemos considerado siempre que es un partido demócrata, pero al que siempre hemos considerado que no tenía la categoría suficiente, vamos a decirlo así, porque estaba en el extremo populismo para gestionar nada. Está claro que llega un momento difícil y hacen lo que hacen los que no saben. Se juntan con quien gobierna para ver si mantienen ese estatus. Muchos huérfanos en este país, mucha gente que ahora empezará a ver la realidad. Vamos a ver cómo se transcurren estos días, estas semanas, incluso cómo transcurre el día de hoy. Parece que la postura de la mañana no satisface a todos los líderes del propio partido. No se puede estar un día dando y al otro día recibiendo. Eso que se ha criticado, por decir el ejemplo más claro, de Ciudadanos y del PP, también se lo ha aplicado Vox. Mientras en la Moncloa, sonrisas. Y la respuesta clara y contundente. Han hecho lo que debían de hacer. Cuando el gobierno, responsable de más de 100.000 muertos, de la queda más grande de la economía, dice al partido al que ha denostado, al que ha insultado, al que ha faltado al respeto y al que ha tildado de no democrático, que ha hecho lo que debía hacer, deberían hacer es mirárselo. Porque está claro que con esos apoyos esto va a durar lo que uno no se puede llegar ni imaginar. Nosotros vamos a continuar, aunque nos quedemos solos, porque ya verán como mucho paparazzi de este, que sí que tenía carnet de partido, va a apoyar y va a explicarnos las próximas horas que lo de Vox ha sido por España, porque al final Vox no hace política. Vox lo que hace es por España, por España, por España, y ahí se quedan. El resto, parafernalia. Digámoslo con claridad. Nos emplazamos a más tarde, como siempre en el Patreon, en el canal, la transferencia, y mientras podamos continuar, mientras no nos prohíban también hablar, seguimos.